Les saludo, niñas y niños. Qué alegría poder reencontrarnos después de un tiempo en que tuvimos la oportunidad de descansar y tener un receso junto a nuestra familia. Espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar en esta, la clase número 7 del nivel 1, un nuevo tema y que se relaciona con geografía. Así que los animo a que dispongamos el máximo de atención a estos nuevos conceptos y como siempre estoy atento a las consultas que ustedes puedan realizar a través de los diferentes medios de comunicación. Esperamos en esta clase trabajar sobre lo siguiente. Primero, comprender las características generales de la geografía como una disciplina científica. Luego también comprender, reconocer las regiones naturales de Chile y terminar luego con conceptos económicos básicos. En ese sentido, seguiremos el siguiente orden o mapa en nuestra clase. Primero, introducción a la geografía, luego las escalas espaciales en geografía, las regiones naturales del país y terminaremos con el sistema económico nacional. Estos 4 puntos los abordaremos como una introducción al concepto geografía y entender a modo general el ámbito de influencia y estudio que abarca esta ciencia que ya conocemos, que es la geografía. En primer lugar, ¿qué es la geografía? Ya me han escuchado decirlo un par de veces. La geografía es una ciencia. Es una ciencia que está encargada de estudiar, de observar las relaciones o interrelaciones que se dan entre el ser humano y el medio o el espacio geográfico en el que el hombre o la mujer se desarrolla o convive en sociedad. En ese sentido, entonces diremos que la geografía estudiará al ser humano y también estudiará el medio o espacio geográfico en el que el ser humano se desarrolla o convive. Cuando hablamos de espacio geográfico, debemos pensar en diferentes tipologías o diferentes conceptos de espacio geográfico. ¿En qué sentido? En lo siguiente. Por ejemplo, el ser humano se desarrolla en las ciudades o se desarrolla en los pueblos o en las villas. Bueno, ese es un tipo de espacio geográfico, sin duda, pero es un espacio geográfico artificial, es decir, ha sido creado, ha sido intervenido por el hombre, por el ser humano, para habitar. Y ahí observamos entonces una distribución que la población ha dado a ese espacio por medio de calles, edificios, carreteras, casas, plazas, etcétera, y que se han construido con el único fin de que el ser humano desarrolle diferentes actividades y pueda vivir tranquila y cómodamente. Ese es un tipo de espacio geográfico, un espacio geográfico artificial intervenido por la mano del hombre. También encontramos espacios geográficos en asentamientos rurales, ¿ya? Más ligados al campo. Son espacios que del mismo modo han tenido una intervención por parte del ser humano, intervención que busca el aprovechamiento del recurso natural que ese espacio nos brinda y también se desarrollan actividades primarias, es decir, actividades que buscan aprovechar la materia prima que la tierra, el recurso que la tierra entrega. En espacios como estos, campestres, el hombre también ha desarrollado espacios para habitación con pequeños pueblitos como los que vemos, por ejemplo, cuando nos internamos en la cuarta región, en el Valle del Elqui. Ahí nos encontramos con pequeños pueblos rurales en los que el hombre ha desarrollado una actividad.
Y también encontramos espacios totalmente naturales, prístinos, es decir, que no han tenido ningún tipo de intervención humana, se han conservado. Estos espacios son prácticamente inexistentes. Quizás podemos encontrar algunos parajes en el sur de Chile, en la zona más austral. Acá en nuestra zona existe un sector que podría yo mencionarles y decirles que es un espacio prístino y que es Quiriyuca, cercano a la zona de Puchuncaví, una playa realmente alejada de la mano del hombre, pero que lamentablemente se encuentra en peligro de una construcción inmobiliaria. Estos espacios prácticamente no existen, pero como les digo, quedan lugares escasos donde la mano del hombre aún no ha llegado. Y de esa forma, el desarrollo de la naturaleza, de la flora y de la fauna es realmente rico y muy especial, tanto que cuando el ser humano logra internarse, realmente se sorprende por la hermosura de estos parajes. Tristemente, tristemente cuando el ser humano llega a un lugar y busca desarrollarse en ese espacio, la intervención que realiza es tal que termina destruyendo el paisaje natural. Por eso debiésemos nosotros como ser humano rescatar estos espacios naturales y conservarlos en la medida que el desarrollo lo permita. Tarea bastante difícil. Siguiendo en lo que es una introducción muy general a esta ciencia llamada geografía, diremos también que podemos dividir a la geografía en dos grandes áreas. La primera es la geografía física. Cuando hablamos de geografía física y cuando en historia se ocupa el término físico, es en realidad una mirada de estudio que se da al paisaje o a la tierra tal como se presenta sin la intervención, sin la acción del hombre. En ese sentido, la geografía física está estudiando el paisaje natural que se presenta sin la intervención del hombre y también está estudiando fenómenos atmosféricos. Cuando digo que la geografía física estudia el paisaje natural, digo que está estudiando las características de los ríos, las características de los lagos, de la cordillera, de la montaña, de los salares, de los oasis, etcétera, destacando en el paisaje natural. Pero por otro lado, tenemos a la geografía regional. La geografía regional eh, pretende estudiar diferentes elementos geográficos, tales como espacios territoriales, lugares, paisajes o regiones, y específicamente estudiar las características de estos elementos geográficos. Por ejemplo, si voy a estudiar un territorio en particular o una región en particular de nuestro país, esta geografía va a estudiar el relieve de esta región, va a estudiar el clima de esta región, la vegetación de esta región, las características de la población, eh, el desarrollo económico que tiene esa región, cómo se organiza políticamente, etcétera. No, no hace un estudio al paisaje natural, como ya expliqué en la geografía física. A lo más puede mencionar que quizás existe ahí un río importante, una montaña importante, pero no se dedica a estudiar sus características y el aporte que este paisaje natural tiene para el desarrollo de
la biodiversidad y de la flora y la fauna. Así que encontramos dos tipos de geografía, la física y la regional. Y para entender aún más a esta ciencia, nos preguntamos, bueno, ¿cómo trabaja la física? ¿Cómo trabaja la geografía? Bien digo. Y para entenderlo mucho mejor, diremos que la geografía busca el desarrollo de un método, de principios metodológicos que buscan eh, explicar de mejor manera su trabajo. En ese sentido, la geografía pretende el desarrollo de un método de localización y distribución, es decir, un método que le permita eh, identificar, reconocer claramente cómo se desarrollan ciertos fenómenos geográficos en un determinado lugar. Posteriormente estudiará la geografía por qué razón se desarrolla ese fenómeno en ese lugar, qué condiciones dieron origen a ese fenómeno, cuáles fueron las causas que permitieron el desarrollo y la extensión de ese fenómeno. Eso es lo que conocemos como causalidad. Y luego también la geografía se interesará de estudiar todas las conexiones, interrelaciones o el impacto de ese fenómeno en esa zona geográfica y el impacto que tiene ese fenómeno también conectado o relacionado con el ser humano. Ahora vamos a pasar a el tema número 2 en relación a esta introducción a la geografía, tema que tiene relación con la escala espacial en geografía. Esto no es para nada difícil, solo busca que entendamos el ámbito de influencia, es decir, los niveles en los que influye la geografía. Y acá tenemos un diagrama circular. Cada círculo nos muestra algo. ¿Y qué es lo que nos muestra? Lo que está expresado ahí en las flechas, en las líneas. Y diremos que la geografía se encargará de estudiar fenómenos locales, que es el círculo menor, el círculo del medio. Estudiará fenómenos regionales, estudiará fenómenos nacionales, un país, continentales e incluso también geografía planetaria o a nivel mundial. Y vamos viendo cómo las escalas espaciales mayores, es decir, la planetaria, la continental, van conteniendo a las menores. ¿Qué quiere decir esto? Que la geografía como ciencia nos permite un estudio integral por nivel de todos los fenómenos geográficos que se nos puedan ocurrir, desde el ámbito más local, como la geografía en un pueblo, hasta datos más macro como geografía a nivel mundial. Luego diremos también que la geografía se encarga del estudio de las regiones naturales de los países. ¿Cuáles son las regiones naturales? En el caso de Chile, las regiones naturales son conocidas por todos, las hemos escuchado muchas veces, en clases se escuchan, pero se nos olvidan que esas son las regiones naturales.
Las regiones naturales en nuestro caso son las siguientes: Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral. ¿Y cuál es el trabajo que hará la geografía y el trabajo que nosotros haremos en las próximas clases? Será ingresar a las regiones naturales y desde la mirada geográfica comenzar a hacer un estudio desde la geografía física, es decir, explicar el paisaje natural de cada región natural y también desde la geografía regional, es decir, explicar el relieve, explicar las condiciones sociales, la organización política, etcétera. Eso lo haremos en las próximas clases. Cuando hablamos de región natural, hay elementos que le dan forma a una región y hacen que una región no sea igual a otra región natural. Esto se ve muy bien en el caso de nuestro país. No cabe duda alguna que si usted ha tenido la posibilidad de recorrer Chile y ha ido a la región natural de la zona norte, entenderá y se dará cuenta que la geografía física, el paisaje natural de la zona norte es muy distinto a la geografía física o al paisaje natural de la zona sur. Saltamos de una sequedad del desierto a un paisaje totalmente verde, saltamos de pocas precipitaciones a un espacio de mucha precipitación, de mucha lluvia. Por lo tanto, cada región natural tiene criterios geográficos o elementos geográficos que le van dando características propias. Y aquí encontramos elementos como los siguientes: el relieve, la forma que tiene la tierra en esa región natural, el tipo de clima, la hidrografía, es decir, los ríos, los lagos de esa región natural, la vegetación, el tipo de suelo, etcétera. Cada uno de estos elementos va entregando una característica particular a esa región. Características que estudiaremos más detenidamente en las próximas clases. Y en un cuarto y último punto, diremos también que la geografía estudia el sistema económico nacional y también mundial. Aquí he puesto algunas imágenes, las podemos observar, y vemos por un lado, al parecer, una fábrica, una empresa, donde hay personas evidentemente trabajando, separando. Vemos por otro lado a lo que pareciera una madre y una hija en una zona de mucha pobreza, probablemente en el norte de nuestro país. Y luego vemos ahí una imagen que refleja la economía. Por otro lado, hay un logo que dice SOFOFA. Bueno, SOFOFA significa Sociedad del Fomento Fabril. Es, una, es un gremio, que agrupa a 22 empresas de nuestro país, de todas las regiones, a 22 asociaciones empresariales a lo largo de nuestro país y tiene bastantes años en Chile. Surge en el año 1883 con el objetivo de promover la industria manufacturera, la producción en Chile y por ende el desarrollo de las fábricas en Chile. La geografía estudia esto, estudia la relación económica que se da en un país entre los habitantes de este país. Y en relación a esto, al caso chileno, aunque también podríamos hablar del caso mundial,
nos encontramos con un problema económico importante, problema que pese a los esfuerzos de los gobiernos, a los esfuerzos de la SOFOFA, por ejemplo, que a través de sus empresas no cabe duda que produce trabajo, pese a todos esos esfuerzos, hay un problema económico que persiste. Y la geografía también lo estudia, también se preocupa de este problema económico. Antes de ingresar a este problema económico, de darlo a conocer, yo quisiera que reflexionáramos un poquito en lo siguiente. Cuando desde la geografía damos una mirada al sistema económico y si lo hiciéramos a nivel mundial, debemos saber que la Organización de las Naciones Unidas todos los años elabora un índice de desarrollo humano, las siglas IDH. Y este es un índice bastante interesante que busca medir la calidad de vida de las personas en sus países. Y así se clasifican los países, donde vemos a los países con el mayor desarrollo humano, el mayor índice de desarrollo humano, y la ONU lo encasilla en un desarrollo humano alto, un desarrollo humano, perdón, muy alto, alto, medio y bajo. Evidentemente que los países con más alto índice de desarrollo humano son los países más ricos, que son los países que encontramos en Europa occidental, en la América anglosajona, principalmente Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, y tienen un alto índice de desarrollo humano porque tienen altos niveles de escolaridad, una alta esperanza de vida, buenos sistemas de salud, un buen desarrollo en la alfabetización, es decir, la sociedad se ha desarrollado en, en ser una sociedad lectora, por ejemplo, eh, y tienen un gran porcentaje de Producto Interno Bruto, o sea, el país eh, produce y su producción entrega ganancias que permiten una estabilidad económica. Cuando hablamos de los 10 países con el índice de desarrollo humano más alto, vemos lo que yo les decía. Vemos que encontramos, por ejemplo, a Noruega en el ranking ahí número 1, Australia, Países Bajos, Holanda, por ejemplo, Estados Unidos, y así ustedes ven en la primera columna. Pero luego encontramos un ranking en los que ningún país quisiera estar. Vemos una segunda columna con países en el 178, en el 187, imagínense. Si usted pone atención acá y es observador, notará que la mayoría de estos países pertenecen a un continente, específicamente al continente africano. También estos países son tristemente conocidos como países del tercer mundo, países que no han logrado un mayor desarrollo humano. Y son cifras que no son para alegrarse. Por lo tanto, hay un problema a nivel económico que la geografía estudia. ¿En qué número se encontrará Chile? Si a alguno le interesa, averígüelo y lo podemos comentar a través de los comentarios en LIRMI. Sería interesante. Entonces, el problema económico es el siguiente. Hay muchas necesidades. Los seres humanos todos los días presentamos necesidades, pero lamentablemente los recursos son escasos. Los recursos que produce el ser humano y los recursos también que produce nuestro propio planeta están siendo escasos para la cantidad de población y para la cantidad de necesidades. Por lo tanto, vemos que nuestro planeta
a nivel económico está frente a un problema. Hay necesidades que van aumentando, van apareciendo cada día, por ende son crecientes, y los bienes que permiten solucionar ese problema, que permiten responder a las necesidades, cada vez son más difíciles de conseguir. Entonces la geografía se interesa por estudiar este fenómeno, este problema, y ahí nos lleva a estudiar el fenómeno de la pobreza, el fenómeno de la riqueza extrema, el fenómeno de la distribución de la riqueza, temas tremendamente importantes, sobre todo para nuestro país. Por lo tanto, el problema económico se centra en la distribución de la riqueza. Esta es una visión distinta a la anterior. En la visión anterior decíamos que el problema era muchas necesidades y pocos recursos para responder a esa necesidad. Acá se nos entrega otra visión. Acá se nos dice que al parecer existen recursos, pero esos recursos no son bien distribuidos a nivel nacional o a nivel de una sociedad. Piense usted en eso, hay una diferencia importante. Y qué mejor ejemplo que el caso de Chile. Estos son datos oficiales que entregó el año 2017, por lo tanto hay una variación actual. Estos datos los entregó el Banco Central de Chile y lo que vemos acá es que en nuestro país el 72% de la riqueza, 72% de la riqueza, de toda la riqueza que produce nuestro país, se concentra en el 20% más rico del país. El 72% de la riqueza se concentra en el 20% más rico del país. Y déjenme decirle a ustedes, queridos alumnos, que el 20% más rico de nuestro país son unas pocas familias contadas con los dedos de nuestras manos. Estas pocas familias se llevan el 72% de la riqueza. Por lo tanto, el 80% de la población, el 80% que no es rico, debe dividirse y repartirse el 28% de la riqueza que queda. Ahí lo presenta la gráfica. Esos 8 monitos que están ahí, hombres y mujeres, esos 8 personajes que representan a nuestra sociedad chilena, deben repartirse el 28% de la riqueza que queda para todo un país, mientras que el saco grande de riqueza, el 72%, se lo llevan unas pocas familias con grandes empresas, dueñas prácticamente del país y que son las más ricas. Entonces, la geografía se da cuenta de esto y estudia este fenómeno de la distribución, de la pobreza y de la riqueza. Ese es el gran tema para muchos economistas, la desigualdad a nivel local y a nivel mundial. Ahí podemos ver imágenes que son completamente reales. Lugares donde existe un choque tremendo de clases y de recursos con poblaciones tremendamente hacinadas, una gran cantidad de personas viviendo en un espacio reducido y al otro lado de la calle una realidad completamente diferente. En el mundo actualmente viven alrededor de 7.000 millones de personas, según lo que ha entregado el Banco Mundial. Alrededor de la mitad de estas personas viven, ponga atención, con menos de $2 diarios. Es decir, más de la mitad de 7.000 millones de personas, o cerca de la mitad de 7.000 millones de personas, viven con casi 2.000 pesos chilenos diarios. ¿Qué puede hacer una persona para vivir con 2.000 pesos chilenos? Imagínense. Y más de 1.200 millones de personas viven con menos de $1.
prácticamente 1.200 millones de personas viven con 500, 600, 700 pesos al día. Imagínense ustedes. Entonces, la situación de la riqueza, la distribución de la riqueza es un tema importante y es un tema que a la geografía le interesa. Ya me voy acercando al final de la clase. Eh, Comenzamos entonces este nuevo estudio, este nuevo tema, que es la geografía. Esta es una clase introductoria donde tuvimos posibilidad de entender y conocer 4 dimensiones o 4 pilares que nos ayudan a entender qué es la geografía. Vimos el concepto de geografía, vimos también el desarrollo de la geografía a nivel espacial, puede ser aplicada en lo pequeño y también a nivel mundial. Vimos también qué vamos a entender por geografía cuando la aplicamos a una, a una, a una geografía regional o a una geografía que estudia el ámbito físico, el paisaje natural, y también vimos que la geografía nos permite conocer el gran problema que nos presenta el sistema económico. La geografía es una ciencia importante y que nosotros vamos a ir estudiando poco a poco. Por favor, no dejen de ver este video. Pueden escribirme para cualquier duda a gerson.moya@colegiojohncrane.cl o a directorjohncrane@gmail.cl. Pueden dejarme consultas también en los comentarios. No se olviden ustedes que la clase 6 es una clase importante porque es una clase evaluada y el LIRMI se subió la rúbrica y el tema que debe usted desarrollar. Queridos niños y niños, les mando un abrazo cariñoso, cuídense mucho, quedo atento a sus consultas. Nos vemos y un abrazo. Chao, chao.